Hemos retomado las actividades académicas del Servicio de Gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Melissa Bastidas, que va a hablar sobre el CABE, la ectasia vascular antral gástrica, una patología que, si bien no es muy frecuente, sí se encuentra a menudo en pacientes cirróticos y otros pacientes. Y en los últimos 10 años, su manejo ha tenido avances muy importantes. Esta tarde, la doctora Melissa nos va a contar qué cosas nuevas hay en el manejo del CABE en los servicios de gastroenterología. Melissa, muchas gracias, buenas tardes y bienvenida. Nuevamente te agradecemos que hayas aceptado la invitación a esta importante reunión de los martes por la tarde. Buenas tardes, doctor. Le agradezco por invitarme a hablar de un tema que parece simple, pero es muy importante en nuestra formación como gastroenterólogos, debido a que, como usted lo mencionó, existen nuevos estudios recientes para su manejo que debemos conocer. Al realizar una búsqueda en PubMed con los siguientes términos MESH, es evidente cómo la publicación a través de los años han aumentado, con 296 resultados hasta el 29 de enero del 2021. La ectasia vascular antral gástrica se define como dilataciones venocapilares múltiples que se encuentran en la mucosa y submucosa del tracto gastrointestinal, específicamente o con mayor frecuencia en el antro. También se ha denominado watermelon stomach por su similitud endoscópica con esta imagen. Actualmente existen tres fenotipos: la clásica, que son dilataciones venocapilares que discurren desde el antro hasta el píloro, o también denominada en sandía; la difusa, también conocida como panal de abejas por su distribución; y la variante nodular, que se confunde o por su similitud endoscópica con los pólipos hiperplásicos. La ectasia vascular gástrica antral corresponde al 4% de la hemorragia digestiva superior. El 62% de los pacientes son dependientes de transfusión, el 14% son pacientes cirróticos, y existe una relación en que son pacientes que generalmente pierden crónicamente sangre y que tienen anemia ferropénica. En estos pacientes se debe buscar, y esta es la frecuencia con la cual se pueden encontrar. El mecanismo de acción no está claramente dilucidado, pero al parecer la neoangiogénesis o la formación de nuevos vasos, la liberación de sustancias de serotonina y el estrés mecánico inducen a su formación. Hay múltiples entidades o patologías que se pueden asociar, pero con mayor frecuencia está la cirrosis hepática. Como lo mencionó el doctor Otero, también hay otras entidades clínicas, también están las enfermedades del tejido conectivo, el síndrome metabólico, incluso algunas valvulopatías, la enfermedad renal y algunos tóxicos como los inhibidores de tirosinquinasa. El diagnóstico es principalmente endoscópico. Hay descrito en la literatura que también se han utilizado el ultrasonido endoscópico y el TAC o gammagrafía con marcación de glóbulos rojos, pero solamente se utiliza en casos muy específicos y sobre todo cuando existe dificultad para su diagnóstico, en la cual se puede visualizar un engrosamiento de la mucosa y submucosa con una muscularis propia conservada, especialmente en el ultrasonido endoscópico. La biopsia no está indicada de forma rutinaria y solo se utiliza para diferenciar de gastropatía por hipertensión portal, también en casos muy específicos, y la dificultad que tiene es que no puede distinguir de pólipos hiperplásicos. Tiene hallazgos a nivel histológico que son dilataciones venocapilares y también la formación de microtrombos, pero no es patognomónico de esta entidad. Las opciones terapéuticas que existen actualmente, el principal manejo es endoscópico, que es la primera línea de tratamiento, y vamos a explicar cada terapia, el médico y el quirúrgico. La principal línea de manejo endoscópico está la coagulación con argón plasma. El argón es un gas que se utiliza, con la cual se utiliza para emitir el plasma y para producir una
una terapia térmica para producir calor y una hemostasia. El gas es un gas inerte no tóxico y utiliza una corriente ionizada de 6000 voltios y utiliza flujo argón que puede ir de 0.8 a 1 litro por minuto. También utiliza sondas de 1.5 milímetros a 2.3 milímetros que pueden ir hasta 220 centímetros. El mecanismo que al utilizar esta coagulación con argón plasma es que ellos tienen una sonda y en unos electrodos la sonda fluye por una punta de cerámica como se puede observar en la imagen, y esta sonda al pasar por la punta de cerámica pasa por acá el electrodo que tiene una frecuencia y produce un proceso de ionización para producir una flama. Con esta flama, esta se mantiene en contacto de 2 a 3 milímetros en la mucosa, aspirando frecuentemente para producir hemostasia, y la facilidad es que se puede utilizar en extensas áreas. Al revisar los estudios, la mayoría de estudios son retrospectivos y algunos prospectivos. La mayoría de sesiones en los estudios son de 2 a 3 sesiones con un seguimiento de 15 a 24 meses, pero las tasas de resangrado van del 14 al 20%, e incluso en algunos estudios más viejos llega la recurrencia hasta el 40-50% de las tasas de resangrado. Pero a pesar de la tasa de resangrado, es hoy en día el principal manejo endoscópico. Las complicaciones son mínimas, menor al 7%, y las principales son obstrucción y la aparición de pólipos hiperplásicos. La segunda terapia endoscópica es la ligadura con bandas endoscópica. También los reportes que hay en literatura son series de casos. Tiene eficacia similar al argón plasma, pero el resangrado va a 43% a 18 meses. Existe también estudios, este es un metaanálisis, en la cual se compara argón plasma versus ligadura con bandas. En este metaanálisis se tomaron 5 estudios, incluidos con 516 pacientes, con un seguimiento a 6 meses, y en la cual se observó varios puntos. El primero fue comparar el número de sesiones que se utilizaban para cesar las ectasias vasculares. Al comparar esto, todo estaba a favor a la ligadura con bandas endoscópicas. Sin embargo, el índice de heterogeneidad de estos estudios, de los 5 estudios incluidos, fue del 92%, lo cual no permite llegar a una conclusión verídica con esta terapia. También al analizar los cambios de la hemoglobina posttransfusional, estaba a favor de la ligadura con bandas endoscópicas, ya con un I2 ya del 19%, que es mucho más confiable la información, y al observar las reacciones adversas está a favor de la ligadura con bandas endoscópicas con un I2 de 0% y con un ratio de 0.84%. Es decir, que las ligaduras con bandas endoscópicas en manos expertas puede tener resultados prometedores, incluso puede estar por encima del argón plasma. Sin embargo, hay que analizarlo con mucho cuidado, porque recordemos que el I2, sobre todo para la obliteración del gap, era muy alto el índice de heterogeneidad con el 92%. Entonces faltan estudios para comparar estas dos terapias. La tercera terapia endoscópica es la ablación por radiofrecuencia. Son ondas electromagnéticas aplicadas directamente sobre la mucosa, generando calor y termocoagulación. Ella utiliza una alta energía de coagulación, una densidad de 40 voltios. Puede haber 2 técnicas, una circunferencial, en la cual se utiliza un valor cargado de electrodos para áreas extensas, o una ablación focal con un catéter de ablación colocado en la punta de la endoscopia, sobre todo para áreas pequeñas es el catéter de ablación. Esta radiación por radiofrecuencia, cuando observamos los estudios, sobre todo cuando lo comparan con argón plasma, el éxito puede llegar hasta el 86% en los estudios con una P estadísticamente significativa. Y al revisar en la literatura reciente, también existe una revisión sistemática y un metaanálisis en la cual comparan argón plasma con ablación con radiofrecuencia. En este metaanálisis, esta revisión sistemática, se tomaron 25 estudios en los cuales lo que querían observar era el éxito endoscópico. El éxito endoscópico está a favor de la ablación por radiofrecuencia, casi un 100% con ablación con radiofrecuencia,
mientras que un 70% con argón plasma. Sin embargo, pasa lo mismo que al comparar ligadura de bandas. El I2 es muy alto, de 63.3, lo cual pues no nos permite dar una conclusión confiable. Cuando se compara el incremento de la hemoglobina y la menor necesidad de transfusión, también está a favor de la ablación por radiofrecuencia, con un 90% en la ablación y un casi 65% en argón plasma. Pero también el I2 es 62%. Estos es como los estudios más recientes, no existen actualmente estudios cabeza y cabeza que comparan estas dos terapias. Sin embargo, hay que mencionar que la ablación por radiofrecuencia tiene buenos resultados, pero es una técnica costosa que no es accesible en todos los centros de atención. Es por eso que hoy en día el argón plasma es la primera terapia endoscópica. Otras terapias está la crioterapia, que utiliza óxido nitroso para aplicar frío y producir homeostasis y una necrosis de la mucosa. Sin embargo, la recurrencia también llega a un 50%, por lo cual hoy en día no se utiliza con tanta frecuencia. El manejo médico es de segunda línea y están acá los estrógenos, el ocreotide, el ácido tranexámico, pero también son series de casos. Mantiene la hemoglobina, no modifican los hallazgos endoscópicos, por lo cual su manejo y utilidad hoy en día es limitado. La talidomina es un manejo médico que se ha utilizado sobre todo en pacientes con cirrosis, que tiene buenos resultados, pero los estudios también son prospectivos, como podemos observar en esta tabla, y con una falla casi del 25, 20 a 23%, con una variación de los estudios y un seguimiento casi a 18 meses. Sus efectos adversos, tanto de la terapia hormonal, del ocreótido y todo el manejo médico, no permiten su uso rutinario y por eso son como segunda línea. Existe también actualmente, y está en estudio, una terapia médica que es novedosa y es el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal que actúa pues a nivel del el factor de crecimiento endotelial y de forma selectiva a nivel de los vasos sanguíneos. Este es un estudio prospectivo que se realizó de septiembre del 2015 a junio del 2019, en la cual se incluyeron 21 pacientes. La mediana de edad de los pacientes eran de 69 años, la mayoría eran hombres. Las comorbilidades, entre la mayoría estaba hipertensión, cirrosis hepática, diabetes mellitus, tenían algunos historias de cigarrillo, el 14%, y eran refractarios al manejo con argón plasma. La mayoría tenían pues GAB y algunos tenían ectasias pequeñas, y también como características basales se midió la hemoglobina y la ferritina sérica. El protocolo de manejo para realizar este estudio fueron que eran pacientes que eran refractarias al manejo de las ectasias vasculares gástricas antrales, que se habían descartado otras causas de anemia y eran refractarias al manejo con hierro y con argón plasma. Lo que se hicieron fue que después de seleccionar los pacientes, se les aplicó una dosis inicial de 5 miligramos por kilo cada 2 semanas por un total de 4 dosis, y se monitorizó con un seguimiento a 6 meses para observar los efectos adversos. Se dividió en 3 grupos: los que tenían respuesta completa con estos 5 miligramos por kilo por 4 dosis continuaban a los 6 meses. La respuesta parcial le hacían ya no cada mes, sino la hacían cada 2 semanas por 2 a 4 dosis, con unas 2 a 4 dosis más, y los que no respondían le incrementaban la dosis a 7.5 cada 2 semanas por 4 dosis. Y observaban nuevamente la respuesta completa, respuesta parcial y no respuesta, con un seguimiento a 6 meses. Con esto se observó hasta los 12 meses que la transfusión de glóbulos rojos disminuyó de 20 a 2 con una P estadísticamente significativa. La infusión de hierro disminuyó de 1020 a 0 miligramos con una P también estadísticamente significativa. Los procedimientos endoscópicos de 5 a 0, y el incremento de la hemoglobina fue de 8.3 a 10.4 con todas las P estadísticamente significativas. Perdón, fue la infusión de hierro, pues no, sí, todas las P estadísticamente significativas.
El manejo quirúrgico ya es como última medida y existen diversas técnicas. El algoritmo, entonces, para el manejo de las ectasias vascular gástricas es que se debe buscar en todo paciente que tiene anemia crónica o sangrado. Sí, que en la primera medida se debe dar pues terapia con hierro, transfusiones y el tratamiento con algodón plasma. Si no mejora y si tiene recurrencia, se sugiere repetir las sesiones. Si hay respuesta, se hace seguimiento. Si no, se controla con 3 o 4 sesiones más y se considera como segunda medida endoscópica la ligadura. Si hay respuesta, seguimiento, y si no, se considera la tercera medida endoscópica como ablación por radiofrecuencia, crioterapia o en últimos casos antrectomía. Los mensajes para llevar a casa es que la ectasia vascular gástrica antral son infrecuentes, hay 3 fenotipos endoscópicos, no siempre está asociado a hipertensión portal, clínicamente se manifiesta como anemia ferropénica o un sangrado manifiesto, no necesita biopsia de rutina, la terapia endoscópica es el principal manejo, el argón plasma tiene la menor recurrencia, la antrectomía es la única cura para las ectasias antrales y el bevacizumab es una terapia muy prometedora. Muchas gracias. Muy bien, Melissa, excelente, felicitaciones, muchas gracias.